Hola, yo soy Max. Hoy vengo a hablar acerca del perfume, un libro muy interesante y oscuro a la vez, que trata acerca de Jean-Baptiste Grenouille, un asesino serial el cual toda su vida ha sido clave importante los olores, las esencias. ¿Por qué? Vayamos primero a su nacimiento, el cual no fue nada fácil, ya que su madre, mientras estaba despedazando los pescados, empezó a parir. Y ella cuando estaba haciendo eso lo hizo discretamente, y cuando nació simplemente lo echó junto a los pedazos que se estaba deshaciendo, para que simplemente se lo llevaran y ya se deshicieran de él, como lo había hecho a sus otros cuatro hijos que había tenido antes. Pero algo muy importante pasó, muy notorio. Empezó a chillar, empezó a llorar. Todos lo notaron. Entonces fueron a su rescate, se dieron cuenta que estaba vivo y la madre confesó. A ella la condenaron a muerte. Al pequeño lo llevaron a las nodrizas para que lo alimentaran, pero ellos lo rechazaron porque no dejaba casi sin comer a los demás niños. Entonces una tras otra lo fueron rechazando hasta que terminó en una iglesia. De ahí contrataron a una nodriza especial para él, para que simplemente se lo alimentara a él. Pero ella no lo quería porque ella decía algo muy importante en esa historia, no tenía olor. Ella decía que no tenía ninguna clase de olor de presencia, porque decía que los recién nacidos olían en la cabeza, su cuerpo, que olían como a caramelo incluso. Y este no. El caso de Baptiste no tenía ninguna presencia. Entonces este lo rechazó y también la iglesia no lo querían. Entonces este lo dejaron en un orfanato donde ahí sus compañeros también lo rechazaban, incluso llegaron a querer deshacerse de él, ahogándolo, incluso enterrándolo vivo, porque no tenía ninguna clase de dolor, les incomodaba su presencia. Y él a pesar de eso no parecía estar enojado. Él estaba bien porque al fin y al cabo dormía y comía ahí. Entonces ahí durante su estadía en el orfanato se dio cuenta de una habilidad que tenía, una muy especial, su olfato. Estaba súper desarrollado. Podía incluso diferenciar el tipo de madera que había. Uno mojado, uno seco, uno de diferente árbol, uno con moho. Entonces eso fue una clave importante en esta historia y en su vida. Y bueno, ya cuando cumplió los 8 años, la encargada tampoco lo quería en el orfanato y lo vendió a alguien que se encargaba de pieles y lo ponía a trabajar en los trabajos más difíciles. Y él se tuvo que ganar su puesto para que no se hicieran de él. Y bueno, así fueron los años. Hasta que un día cuando fue la coronación del nuevo rey y su festividad, por aquel, aquel día importante, él se percató de una presencia, algo muy notorio, algo que nunca había percatado en toda su vida, algo muy importante. Entonces decidió seguir el olor y todo eso lo guió hasta una joven, la cual estaba recogiendo semillas y él se dio cuenta que era la joven la que emanaba ese olor muy especial y la ahorcó, la mató, fue su primera víctima y para que pudiera oler cada parte de ella, esa esencia y nunca se lo olvidara. Y entonces ese día quiso dedicarse a la perfumería, fue hasta el perfumerista más prestigioso, ahí fue su aprendiz y aprendió todo acerca de perfumes, cómo hacerlos y demás. De ahí se ganó años más tarde su libertad y decidió recluirse en una cueva. Ahí se pasó durante 7 años hasta que finalmente tuvo un sueño, una pesadilla y se percató que él efectivamente no tenía ningún olor. Entonces ahí salió de su cueva y este fue a trabajar en un taller de perfumería igual, no el mismo pero otro. Ahí asesinó a 24 jóvenes para crear un perfume especial, uno con esencia humana para él, para poder tener esa esencia que le faltaba, que todos le decían que carecía. Entonces asesinó a los 24 y y bueno, los asesinatos fueron ya muy evidentes. Entonces un policía se dedujo que era una especie de coleccionista y que la pieza clave era su hija, la cual era la más bella de toda su París. Se la llevó a un lugar alejado, pero Baptiste la siguió y la asesinó. Ahí fue ya cuando creó su obra maestra. Con ella las rapaba todas, las envolvía en cuero, la en piel y las destilaba.
para manejar su esencia, extraerla. Así se echó y por fin era notorio ya él, ya su esencia, ya por fin tenía una. Entonces, bueno, lo encontraron, lo capturaron y era condenado a muerte. Pero antes de eso, antes de que lo mataran, se echó un perfume rápidamente y todos quedaron cautivados. Incluso lo llegaron a perdonar, incluso el policía, el cual lo llegó a perdonar. Y bueno, todos ahí alrededor, al percatarse del perfume, incluso llegaron a tener relaciones entre ellos, de tal cosa, de tal magnitud era el olor. Y bueno, lo perdonaron y se dio cuenta que él no tenía ese efecto en él. Entonces él se quedó decepcionado de que todos podían amar, pero él no. Entonces, decepcionado, se va a la calle, se echa todo el perfume, se lo vacía y deja que la gente simplemente que estaba alrededor lo deshiciera, lo hicieron pedazos. Y en lo que ellos decían que era un acto puro de amor. Y así termina la historia de él. Este libro es muy interesante. Yo siento que ese olor, esa esencia que decían que carecía, es tal vez como el alma, porque él era muy antipático, era solitario, muy tímido, no se relacionaba con casi nadie, incluso nunca llegó a hablar más que cuando fuera necesario y nunca aprendió a hablar, incluso. Entonces, sí, siento que eso de la esencia que él carecía a lo mejor era como el alma, de que simplemente él no vivía como tal. Y ya cuando finalmente obtuvo esa esencia, y se quedó decepcionado porque aún así se sentía vacío. Y por eso mejor decidió untárselo todo y dejarse comer por los demás, dejarse despedazar. Es un libro muy interesante, pues ya tiene muchos años, ya tiene incluso su película, pero es un libro que recomiendo mucho. Es, no es tan largo, tiene 200 páginas, bueno, 216 si no me equivoco, 17. Y es muy buena, muy interesante cómo te describe cómo es su capacidad del olfato, cómo llegó a ser asesino, el, cómo toda su vida fue relacionada a los aromas y todo. Es un libro muy interesante, lo recomiendo y espero que les haya gustado acerca de cómo expliqué, cómo, de qué va y todo. Gracias por escuchar.